Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Espero que estemos listas para recibir este breve estudio de una persona que es nombrada solo una vez por nombre en el Nuevo Testamento. Vamos a ver quién es esa persona, pero espero que estén listas, ¿verdad? Eso significa que sí, tener algo con que escribir, algo en donde escribir y, por supuesto, tener la palabra de Dios, ¿verdad? Tener sus Biblias con su marcador y todo listo para entrar a la Escritura. Estamos hoy en un estudio que es breve por el hecho de que no hay mucho sobre esta persona. ¿De quién estoy hablando? Vamos a ver en 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Aquí vamos a leer de quién estamos hablando. A ver si pueden adivinar, ¿sí? Ok. 2 Timoteo 1, 5. La palabra de Dios dice... Porque Pablo obviamente está escribiendo y se está dirigiendo a Timoteo, pero aquí dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Ahora, puede ser Loida o puede ser Eunice. Bueno, va a ser Eunice. Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué solo la ha nombrado por nombre una vez? Eso no importa. Lo que importa, como siempre digo, es lo que ha hecho ella. ¿Quién es suficiente para estar incluida en las Escrituras? Algo que no van a esperar, ¿ya? Eunice, el hecho de que Pablo está refiriéndose a ella y su mamá, Loida, por nombre, que es la abuela y la mamá de Timoteo, es porque él las conoce personalmente y por eso puede hablar de ella y de su mamá, de Eunice y de Loida, porque aunque se dirige a Timoteo, se da cuenta quién es su mamá. Ahora, el hecho que Pablo los conocía personalmente y obviamente con Bernabé, porque es por su primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo, él fue a un lugar que se llama Listra y esta familia vivía en Listra. Entonces, de allí se asume de que ellos, la familia, habían recibido la salvación de Dios. Porque Pablo les presentó el Evangelio. Es muy interesante. En eso pueden anotarlo, pero no vamos a entrar a esto. Pueden anotar la referencia de Hechos 13 hasta Hechos 14:21. Es un recorrido de escritura que empieza en un capítulo y termina en el otro. Otra vez es Hechos 13 hasta Hechos 14:21. Allí van a leer todo en detalle el primer viaje misionero de Pablo, que incluyó ir a Listra y allí estaba viviendo esta familia y Dios les dio la salvación. Interesante que estas mujeres eran
verdaderas creyentes judías del Antiguo Testamento, que entendían las escrituras suficiente para que se prepararan a recibir las buenas nuevas de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso podemos ver en 2 Timoteo 3:15. Es algo muy bueno de tener las referencias y hay veces la escritura no nos da todo en orden, pero podemos tener las referencias para ver el cuadro más grande, ¿verdad? De la vida de esta madre, la madre de Timoteo, Eunice. Entonces, aquí mismo en 2 Timoteo 3, versos 14 y 15. Quiero enfocarme en 15, pero vamos a leer el 14 también. Dice, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convertiste, sabiendo de quiénes las has aprendido. 15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Wow, aquí Pablo habla mucho en instruir, recordar a Timoteo sus principios en su vida. ¿Y por qué? ¿Por qué dice Pablo que desde su niñez ha sabido las sagradas escrituras? ¿Por qué? Porque su madre, siendo judía, su abuela, siendo judía, ellas creían en el Antiguo Testamento, en todo lo que tenían a su mano que podían estar estudiando. También les instruyeron a Timoteo. Así que Pablo reconoció eso y Pablo está consciente de que el trabajo de Timoteo va a ser algo tremendo por el hecho que tiene mucho conocimiento de las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque recuerden que los judíos tenían el mandamiento de Dios de enseñar a sus hijos, enseñar a escribirlo en la tabla de su corazón y día y noche estar enseñando a sus hijos. Entonces, Timoteo es producto de su madre de enseñarle las escrituras. Eunice es judía, pero su esposo no es judío, y vamos a ver eso. Pero el hecho que tomó en sí Eunice esta tarea de Dios para con su hijo, qué bueno, porque lo cumplió muy bien. ¿Por qué digo eso? Por el fruto de su esfuerzo de enseñar a su hijo las escrituras. Ya vemos en las escrituras que Timoteo creció de ser ese niño a ser un evangelista de Dios para compartir las buenas nuevas con muchos otros. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque también en la escritura nos hace saber. Ahora, el hecho que de Eunice está creyendo cómo a enseñarle a su hijo y qué enseñarle a su hijo es algo que vemos, me recuerda Proverbios 22:6, ¿sí? Vamos a ver en Proverbios 22:6. Y aquí me imagino que Eunice ha tomado esto en serio, va a entrenar a su hijo,
ha entrenado a su hijo. Ya estamos en el otro lado, que ya no es niño, pero ahora anda con Pablo y Pablo conoce a toda la familia. Pero ¿qué dice Proverbios 22:6? Dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Muy interesante. Me imagino que ese es el principio que Eunice tenía para con su hijo, de que ella, creyente judía, va a enseñar a su hijo. ¿Qué es ese entrenamiento? Sí, exactamente es enseñarle. Y eso porque la palabra hebrea es kashanak, y esa es la raíz primaria, propiamente estrechar. Entonces, propiamente le está enseñando, propiamente de niño instruyó a su hijo, ¿ya? Entonces, figurativamente significa iniciar o disciplinar, adiestrar, dedicar, estrenar y instruir. Me imagino que mientras Timoteo era joven, tenían su rutina con la madre Eunice para enseñarle las escrituras. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque ahora vemos que en su tiempo de adulto se ha dedicado totalmente a Dios después de recibir la salvación, ¿verdad? Entonces, en este verso, el camino en que debe de andar, según el proverbio que hemos leído, ¿verdad? El verso 6, porque dice otra vez, vamos a leerlo, dice, enseña al niño el camino en que debe andar. Es decir, que puede haber otro camino que no debemos de andar. Obviamente, si hay algo bueno, lo opuesto es que hay algo malo, ¿verdad? Entonces, ese es el camino en que debe andar. Eunice tomó el tiempo de enseñarle a su hijo este camino. ¿Cómo? Por la escritura, las sagradas escrituras, como dijo Pablo, leímos en segunda de Timoteo. Ahora, literalmente este camino, el hebreo dice acerca de su camino o según su camino. Entonces, parece que aquí camino quiere decir camino apropiado. Importante distinción, ¿verdad? Eunice instruyó a su hijo en el camino apropiado. Y se refiere al camino del sabio o a vivir piadosamente, ¿ya? Piadosamente. Los padres, nosotros padres, tenemos el deber especial de criar a nuestros hijos conforme a las reglas de Dios para la vida. Yo siempre digo, este es nuestro manual. Aquí está cómo manejar nuestra vida. Y si no estamos escudriñando la palabra, no vamos a saber qué es el buen camino, qué es el camino apropiado, qué es el camino que desea Dios para con nosotros. Ni para nuestras vidas, ni menos para las vidas de nuestros hijos. Pero aquí me imagino tomando Eunice esto en serio y ponerlo por obra y instruir a su hijo en las sagradas escrituras para que él vea, que él camine, hablando de su hijo, el camino apropiado, el camino piadoso, para tener una vida piadosa, ¿ya? Entonces, hay un dicho en inglés, a ver si puedo traducirlo correctamente con el mismo significado. Es algo que se traduce
la práctica hace la perfección, o la práctica llega a la perfección. Vamos a tomar un ejemplo como un deporte o algo en soccer. Si alguien está practicando, va a llegar a la perfección, no que todo perfecto, pero sí va a tener en sí las reglas y cómo hacer los movimientos y cómo avanzar la pelota, todo eso en detalle, ¿no? Pero si no lo practica bien, si su práctica no es la buena, entonces no va a lograr la perfección. Así que la buena práctica, ¿ya? La buena práctica hace o llega a la perfección deportista. Y ahora eso es el ejemplo aquí de Timoteo. Recuerden que estamos hablando de su mamá, ¿ya? Ella, creyente de las escrituras, y le enseñó a su hijo las sagradas escrituras. Desde niño, Eunice hizo eso. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, lo que dice Efesios 6:4. Por favor, Efesios 6:4. Porque aquí vemos el principio también de Dios en qué debemos hacer con nuestros hijos. Y Eunice es un ejemplo. Se mencionó una vez y ya vemos por medio de su hijo que ha tenido éxito, ¿no? Ahora, Efesios 6:4. Yo sé, hemos escuchado muchos sermones, muchas enseñanzas de esto, porque ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Aquí está la palabra de Dios con la respuesta, ¿verdad? Es Efesios 6, verso 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eunice, no, lo estoy pronunciando mal. Eunice, lo pronuncio en inglés, disculpa. Eunice también aplicó este principio para con su hijo. Entonces, ella estaba atenta a su niñez con la palabra del Señor, porque aquí dice criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en ese entonces no tenían el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento era suficiente para mantener el mandato del Señor, para enseñarle a sus hijos en todo el día, de mañana, de la tarde, en la noche, de escribir la escritura en el corazón. ¿Y cómo se hace eso? Solo por leer y instruir en la palabra de Dios. Ahora, me imagino que Eunice no provocó a su hijo, pero sí lo crió en los caminos del Señor, en la disciplina e instrucción del Señor, ¿ya? Entonces, cuando nos dice aquí la Escritura que no provoquéis a nuestros hijos, entonces está hablando de no ser injustos o inflexibles, ni vamos a ser severos. Eso es muy importante, de no ser injustos con nuestros hijos, no ser inflexibles con nuestros hijos o no ser severos con nuestros hijos. Los padres están en constante peligro, me incluyo yo también, en constante peligro de provocar, amargar a sus hijos, y eso contra Dios. No queremos, más queremos que ellos sigan a Dios, no queremos provocarlos de que se amarguen contra Dios, ¿verdad? Entonces, al crecer en un ambiente así, el hijo pudiera adquirir un espíritu de desaliento,
y rebeldía. Y no queremos eso. Eso pueden ver en Colosenses 3:21. Solo apunten ese verso, por favor. Colosenses 3:21. Pero regresando a este verso en Efesios 6:4, que si no criados en la disciplina. ¿Qué es disciplina? Ay, vamos a tener una barra y estar disciplinando a tu hijo. No, no es eso en sí, ¿no? Es la palabra interesante, la palabra griega, disciplina, es paideia, que es tutoría, enseñanza, educación o entrenamiento. No es solamente con la barra. Sí, hay necesidad, hay que dar el tas, como digo, ¿verdad? Pero en amor. Ahora, no es eso, sino por implicación es una corrección. Vamos a corregir a nuestros hijos. ¿Qué tipo de corrección? Corrección disciplinaria, ¿ya? Disciplinar en qué estamos estudiando, disciplinar qué estamos estudiando, cuándo estamos estudiando, a instruir. Eso es en sí lo que significa disciplina del Señor. No que vamos a estar dándole con la barra, no. Significa por implicación, es una corrección disciplinaria, ¿ya? Entonces es tanto como vamos a tomar el tiempo, vamos a separar el tiempo y vamos a estar instruyendo a nuestros hijos todo el tiempo, ¿verdad? En el Señor. Así que, regresando a Eunice, ella es una de esas madres, sin hablar todo en detalle, que no está su nombre en estos versos que hemos leído, pero me imagino que ella ha aplicado estos principios porque el resultado en su hijo ha dado buen fruto, ¿verdad? Sí. Y aunque no sabemos mucho más de Eunice y que solamente es mencionada por nombre una sola vez, y ya lo hemos leído en la escritura, su nombre significa victoriosa. Por eso me imagino que estos principios le habían ayudado a ella a ser victoriosa. En su vida en particular no tenemos todo el detalle, pero sí tenemos el detalle por medio de su hijo. Sí, de veras. ¿Por qué? Tuvo la victoria primeramente porque recibió al Señor. Recibió la salvación las buenas nuevas que Pablo predicaba. Estaba ella escogida para recibir salvación. Y no solo ella, pero su madre Loida, como también Timoteo. Ahora no sabemos más de Loida, no sabemos más de Eunice, pero de Timoteo sabemos un montón, ¿verdad? Por medio de Pablo. Ahora, para mí, esa es victoria, ¿no? Tener un hijo que ama a Dios, que le sirve, y no solo eso, después de que fue criado Timoteo en las Escrituras, porque él fue discipulado por el apóstol Pablo. Esa no es pequeña cosa. Él estuvo con el apóstol Pablo y fue discípulo de él. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio!, ¿verdad? Pablo decía, o dijo, yo creo 2 veces, dijo, ser imitadores de Cristo como yo. Imítame a mí como yo a Cristo. Entonces, gran cosa ha logrado Eunice con su hijo. Y el hecho que Dios le dio esta posición, este amor con Pablo para que fuera discipulado por él. Timoteo
fue discipulado por el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vamos a ver en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, porque se dedica 2 libros a Timoteo, instrucción para Timoteo. Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. Entonces esta es la primera carta y mira cómo se dirige. Primera Timoteo 1, verso 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo nombra como hijo de la fe. Y lo tomó en cuenta y le instruyó, lo discipuló, ¿verdad? Ahora, también Timoteo fue ordenado como evangelista. Y eso lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Primera de Timoteo 4, verso 14. Dice, no descuidéis el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Sí, Victoria, Eunice, victoriosa. Gracias a Dios que por Timoteo alcanzó más personas para Cristo. Sí, y entonces todo eso reflexiona a quién es Eunice. Ella es la madre de Timoteo, nombrada una vez, pero en lo poco que tenemos de conocimiento de la vida de esta madre, Eunice, vemos que sí, y nos imaginamos de lo que no sabemos que también era victoriosa por su nombre, Eunice. Gloria a Dios, hermanas, gloria a Dios por esta madre, este ejemplo de madre en las Escrituras, porque ha sido en su entrenamiento, en su disciplinar a su hijo, nosotros somos bendecidas por lo que Timoteo también logró hacer. Gracias a Dios por la vida de Eunice y por el hecho de que ella creyó a Dios suficiente para instruir a su hijo. Es un buen ejemplo para nosotras. Hay que tomar el tiempo, hay que separar el tiempo y hay que tener tiempo para hacer lo que Dios manda. Hay que instruir a nuestros hijos, ¿verdad? En las cosas del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo habíamos mencionado, y espero que han aprendido algo de este video que ha sido corto, pero lleno de verdades, de principios que también hoy en día podemos poner por obra, ¿sí? Aplicar y vivirlos. Así que, gracias a Dios por Eunice, siendo una madre que ama a su hijo, y aunque era su esposo, no leí la escritura, pero hay una escritura que había una mujer que tenía esposo griego, ella siendo judía, que fue alcanzada para el Señor. Así que gloria a Dios. Y seguimos, hay que seguir enfocándonos en Jesús. Esta es su palabra y nos anima, ¿verdad? Entonces hay que enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe.